Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Barriento. En el día de hoy, mi compañero y yo le estaremos hablando sobre los sistemas estructurales. En este tema de investigación sobre los sistemas estructurales, donde están basados a un modelo físico, donde el mismo sirve de modelo para el marco de los elementos estructurales, donde este refleja un modo de trabajo en el sistema, donde estos tipos de modelos tienen una mezcla de diseños estructurales, donde se pueden citar a continuación los siguientes sistemas estructurales, de los cuales mis compañeros le van a definir cada uno de estos tipos: arcos, cables, cáscaras, bóvedas, placas. A continuación se definirá más detalladamente cada uno de los elementos citados en el párrafo anterior. Muy buenas, compañeros. Formo parte del equipo estructural 1 y voy a continuar el tema que nos ha tocado en nuestra investigación, que son sistemas estructurales, en el cual le voy a tratar del tema de los cables, donde iniciamos diciendo que el cable es un elemento flexible que sujeta carga externa, adquiere una forma concreta llamada funicular, que depende de la magnitud y la posición de la misma. Desarrolla solo esfuerzo de tracción, por lo que junto con las altas resistencias del material hace que constituya una estructura bastante ligera. Las primeras estructuras formadas por cable fueron puentes colgantes, posteriormente puentes atirantados. Hasta finales del siglo XIX se utilizaron cubiertas de edificios de grandes luces. Tenemos estructuras formadas por cable, tenemos el antecedente que dice que las estructuras fumiculares se han utilizado extensamente a lo largo de la historia. Hay ejemplos de puentes colgantes en China, la India y Sudamérica. También se utilizaban para construir tiendas, incluso estructuras importantes como la del anfiteatro de Roma. El primer puente colgante en el mundo occidental es el Jacob Craig Bridge en Pensilvania, James Finley, construido en el 1801. La innovación de este puente fue la introducción de un tablero fijo que impedía que el cable y el propio tablero cambiara de forma como consecuencia del tráfico de muchos vehículos. Muchos autores consideran, sin embargo, que los pioneros fueron Jones y Washington, Rawlins, los precursores de los puentes colgantes modernos. Los grandes puentes con sus luces, como el de Brooklyn, 1867-1883, en el que utilizaron un segundo sistema de cable para contraer la acción dinámica del viento. El uso de cables en los edificios se desarrolló mucho más lentamente, debido a que había menos necesidad de cubrir grandes luces y a los problemas que creaba su apropiación. Tenemos en los cables subtipos, los cuales tenemos los cables por cordones, como se le llama, los cables y tirantes estructurados. También hablamos del comportamiento de los cables en las estructuras, la cual el cable adopta una forma de una poligonal, o sea, largas concentraciones, carga concentrada, o de curva cartesiana o de curva canaria, o sea, su peso propio, cargas uniformes distribuidas, entre otras. También hablamos de los cables, donde hay un tema de gran importancia que se trata en estructuras de cable, donde nos habla de la estabilidad.
Debido a la falta de la rigidez, las estructuras formadas por cable deben estabilizarse frente a los cambios constantes que forman la variación de la carga con efectos dinámicos del viento. Tenemos varios procedimientos para la estabilización de los cables, como son el incremento de las cargas estructurales, anclando con tirantes los cables de las cubiertas, disponiendo superficie de cables cruzados por medio de elementos rígidos como vigas, arcos, entre otros, y también utilizando sistemas de doble carga. Bueno, esta fue mi presentación de este tema. Espero les sirva de utilidad y que mi compañero continúe con el siguiente tema. Muchas gracias. Sistemas estructurales. Esto es un arco, estos son varios arcos y esto continúa siendo arcos. ¿Pero qué son los arcos? Los arcos son elementos constructivos de directriz en forma curvada o poligonal que salve el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga soportada a los apoyos, mediante una fuerza oblicua que se denomina empuje. Y para más entendimiento se puede definir como una estructura plana constituida por un elemento curvo de sección transversal, en donde dos puntos extremos se distribuyen cargas exteriores trabajando a compresión. Como ven en la parte inferior de la pantalla, a la derecha, se encuentra una imagen de lo que es un arco, cómo está compuesto y indicando los puntos y significado de cada punto. Los arcos aparecen por primera vez en la arquitectura de Mesopotamia y se transmite a Europa mediante su uso de Imperio Romano hasta alcanzar su máximo esplendor en el siglo XVI. Esto se produce debido a la intuición básica de los constructores medievales que, sin conocer la teoría del arco, construyeron catedrales y puentes que permanecen edificadas hasta hoy en día. Como pueden ver, el Arco de Triunfo, eso es en París. Un arco, desde un punto de vista de análisis estructural, es definitivamente una estructura hiperestática o estáticamente indeterminada de tercer grado. Por esta razón, tres articulaciones harían de un arco una estructura estáticamente determinada, isoestática. Esta idea permite averiguar el valor de la carga de rotura o desplome de un arco. A partir de la estructura de un arco se deducen otros elementos constructivos habituales en la arquitectura, como son la bóveda y las cúpulas. Hablaremos de la cáscara estructurales. Las estructuras laminares, llamadas también cáscaras, son superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales estructurales, que resisten por su forma de carga, su propio peso y la carga exterior mediante esfuerzos normales de compresión, tracción y tangenciales. Podemos definir una cáscara como una estructura potente de forma superficial y en la cual el espesor es muy pequeño. La cáscara surge a partir de la asociación entre el concreto y el acero estructural, cuya superficie curva continua presenta un espesor muy pequeño, por lo que son muy utilizadas en cubiertas de grandes vanos sin apoyos intermedios. Su eficiencia se debe a su curvatura, por lo que puede presentar una gran resistencia con economía, permitiendo grandes luces sin soporte interno, así interior espacioso sin obstrucciones. El desarrollo de las estructuras laminales modernas se produjo a partir del año 20 del siglo XX y se debió a la fascinación por un nuevo material que fue el hormigón armado y la necesidad de cubrir grandes luces de forma económica. Uno de los pioneros en la construcción de las primeras estructuras modernas fueron Félix Candelas en México, Eduardo Torroja Mirre en España, Eladio Dieste en
y en Uruguay, Frank Dichanger. Podemos ver también algunas imágenes de algunas estructuras laminares o cáscaras de la antigüedad. La diferencia entre una estructura laminar y una losa forjada es que sin tensión la estructura laminar tiene curvatura, mientras que la losa es plana. No obstante, las estructuras laminares ideal debe ser capaz de desarrollar tanto tensión como compresión. Su comportamiento estructurales se dividen en dos: la teoría de la membrana y la teoría de la flexión. En la teoría de la membrana, se considera la resistencia de la membrana, lo que tiene como consecuencia restricciones sobre las fuerzas normales y la fuerza cortante. En la segunda se considera la flexión como resultado de las estructuras, lo que da lugar a las restricciones sobre los momentos, esfuerzos normales y esfuerzo cortante. En los proyectos de estructuras laminares se debe presentar suma atención a los soportes. Dado en esta zona, pueden producirse importantes exigencias de flexión. Hola, mi nombre es Juan de Carvajal y voy a estar exponiendo sobre lo que es las bóvedas. Las bóvedas es un elemento constructivo superficial, generalmente elaborado en mampostería o en fábricas. Este elemento constructivo sirve para cubrir el espacio correspondido entre dos muros y una serie de pilares alineados. En el empleo de su historia, las bóvedas no fueron científicamente investigadas hasta mediados del siglo XIX. Algunos autores investigaron lo que es el mecanismo de la bóveda, siendo Whitman en 1879 uno de los primeros en comprender el mecanismo de las bóvedas. El arquitecto catalán Antoni Gaudí diseñaba las bóvedas con modelos realizados a escala. Ya en pleno siglo XX, la evolución constructiva de las bóvedas da luz a nuevos conceptos, como las denominadas bóvedas de cáscara. Características de las bóvedas. La forma geométrica de las bóvedas generalmente está mediante la traslación en el espacio de arcos iguales. Su geometría puede ser sencilla o de doble curvatura. En muchos casos, la bóveda posee una planta cuadrada o rectangular. Puede construirse con soportes en su inferior en forma de arcos formeros y que se cubren con planimetría. En edificaciones modernas, el término bóveda se ha extendido y por herencia el concepto de bóveda de fábrica se aplica a estructuras construidas con cubiertas curvadas en las que el espesor es muy pequeño comparado con el ancho y largo, también denominadas cáscaras o cascarones. Y la teoría de las bóvedas. Tanto en las bóvedas antiguas como en las modernas, la solicitación predominante en sus elementos es de compresión. Sus tensiones se asemejan a las de un arco o un conjunto de arcos conformando una superficie. Las fuerzas de una bóveda se han transformado en un empuje horizontal que debe ser contrarrestado con el objeto de mantener la estructura en equilibrio. En conclusión a este tema, después de escuchar cada una de las definiciones de cada subtema citado al inicio, de cada uno de los elementos que componen un sistema estructural, cada uno de los elementos que están sometidos a unas fuerzas en sus diferentes direcciones y forma, y cada una de estas estructuras tienen sus características diferentes en su funcionamiento en el diseño. Muchas gracias por sus atenciones.